Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este debate de Merlí. Hemos visto anoche el capítulo 3 de la segunda temporada, ya estamos en la segunda temporada, pasa rápido y la verdad es que nos tiene súper atrapadas esta serie, que tiene muchísimas cosas para conversar, para hablar y para traer también a nuestra vida cotidiana y a nuestra realidad cordobesa. Y hoy no tanto también porque tenemos invitados internacionales. Tenemos un plantel de lujo esta noche para hablar todo lo que sucedió justamente anoche, que la corriente filosófica fue el estoicismo, los estoicos que tomaron 5 siglos, desde Séneca en adelante. Para eso va a estar Pablo Romero García, filósofo uruguayo, contándonos un poco de eso. También vimos que Merlí tiene que tragarse algunos sapos, tiene que aceptar hacer una cena y hacer la presentación de su novia formal en sociedad. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de todo lo que sucede con Berta, con Coralina, que Coralina le tiene como manía, según dice ella, porque va vestida de alguna forma que a ella no le interesa tanto. Vamos a hablar del amor adolescente y para eso vamos a hacerlo con David González, el psicoanalista. Está Emi Lane, un artista, un performer cordobés que la tiene clarísima también. Ilustrándonos con su saber en materia de educación va a estar la doctora Silvia Cerveto por la Universidad Nacional de Córdoba. El tema ya está presentado. Qué personaje la Calduc como suegra, ¿no? Bueno, lo tenemos a Pablo Romero García, él es filósofo, lo decíamos recién, de la hermana República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bien, bien, todo bien. Bueno, y muy agradecido de poder volver a estar aquí con ustedes. Realmente me encanta lo que están haciendo, así que bueno, muchas gracias por la nueva invitación. Bueno, les contábamos a nuestros televidentes que en Uruguay han hecho un programa muy del estilo también, analizando lo que sucede y lo que sucedía en Merlí. Anoche el tema fue los estoicos. Primero, ¿quiénes son los estoicos? Y segundo, ¿quiénes son los estoicos hoy en nuestra sociedad actual? Bueno, como vos lo marcabas al comienzo, es una escuela filosófica que abarca unos 5 siglos, es greco-romana porque abarca la etapa de Grecia, digamos, y los primeros 2 siglos después de Cristo en Roma. Bueno, tú nombrabas también ahí algunas de las figuras más emblemáticas del movimiento, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio. Y es una escuela que básicamente se caracterizó por este planteo de evitar las pasiones, no depender de nada y considerar que las pasiones son aquellas cuestiones que son las principales causas de nuestras perturbaciones, ¿no? Y focalizaban sobre todo en esta posición de intentar dominar a las pasiones por medio del autocontrol ejercido por la razón, ¿no? El dolor, el placer, el miedo, por ejemplo, son afectaciones que en definitiva perturban nuestra existencia y entendían que alcanzar esa dominación y superación de estas afectaciones era alcanzar un estado de apatías, el patos, la emoción, ¿no? Bien. Exacto. Y el A es la negación, o sea, negar esa emocionalidad y alcanzar un estado de serenidad absoluta, que es la ataraxia, ¿no? Breve, Pablo, ¿se practica el estoicismo en nuestras sociedades actuales o no? Y uno lo podría ver, aparece también en el capítulo al pasar, ¿no? Las instituciones religiosas o militares tienen de por sí una construcción, ¿no? de tener la emocionalidad y la afectividad, ¿no? Y cumplir con las reglas, en este sentido aparece. Pero también creo que quienes buscan, por ejemplo, el camino de la meditación y del autocontrol, podríamos decir que hay todo un movimiento estoico, ¿no? De mantener la serenidad absoluta, que está también como un signo de nuestra época. Bien, bien. Voy a saludar a Emi Lane, él es artista cordobés, performer, cantante también, ha sacado recientemente su primer videoclip, lo pueden ver ahí, buscarlo en las redes sociales. Emi, vos sos muy joven, vimos anoche, terminaste el cole, ayer prácticamente, vimos anoche a una Coralina ensañada con Berta porque no le gustaba su escote, porque le decía que perturba a sus compañeros, que no pueden atender. ¿Estos prejuicios siguen existiendo en la escuela de hoy? Sí. ¿Y en las sociedades de hoy? Sí, es bastante fuerte, pero realmente es algo que sigue sucediendo, sobre todo en la escuela, que tiene sus normas de hasta no podés delinearte
pintarte las uñas, ir maquillada, porque sí, es una realidad que a esa edad los jóvenes por ahí lo puedan malinterpretar, pero sobrepasa ya la expresividad de uno, ¿no? Como no debería ir por ese lado, sino más ser más libre la cuestión de poder vestirte como vos querés. Capaz no tanto en la escuela, sino porque, bueno, por ahí hay más uniformes, es un poco más recto, que igual sí, pero también en la sociedad, que es bastante importante. Uno sale a la calle y quiere vestirse como uno se quiere expresar, como simplemente eso. ¿Y sentís que todavía falta un poco más ahí? Falta, pero se va moviendo la cosa. Pero vamos en ese camino. Sí, vamos totalmente. En ese camino. Bien, me gusta. Bueno, voy a saludar a Silvia Cerveto, ella es doctora en Educación por la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida, Silvia. Bueno, hola, ¿qué tal, Josefina? Bueno, en principio agradecida hoy por la invitación. Como docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, Canal 10 es parte de nuestra casa. Claro que sí. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Silvia, veíamos anoche que Tony le confesaba a Gina que le gustaría ser como Merlí algunas veces, pero que sin embargo él tenía que ponerse en el papel del director y tenía que actuar como director, ¿no? Que no podía ser como Merlí. A veces la institución, las normas de la institución atentan contra la innovación, contra querer ser diferente. En general las instituciones tienden a ser, digamos, normativas, ¿no? Es parte de es una característica de cualquier institución, la familia, la iglesia, los clubes, y la escuela también es una institución fuertemente normatizada, digamos, ¿no? Es parte de su historia. Como cualquier norma tiende también a ser conservadora, en el sentido de que conservar un orden para que las relaciones estén, digamos, fluyan de alguna manera. Entonces, la norma tiende a ser conservadora, ¿no? Por lo tanto, digamos, ante esa pregunta si atenta contra la innovación, y a veces es una tensión entre la normativa y la innovación. Quizás no habría que hablar a lo mejor de innovación o de creatividad, ¿no? Pero tiende, digamos, ahí es una tensión no resuelta en las instituciones, o que es parte de la vida cotidiana de las instituciones, entre lo normativo, ¿sí? Hacer las cosas tal como dice el reglamento, tal como dice las leyes, ¿no? Y por otro lado, digamos, atentar o querer darle una vuelta de tuercas a claro, ser disruptivo, como es el caso de Merlí. Ya vamos a estar conversando de todo eso. Voy a saludar ahora a David González. Él es psicoanalista también por la Universidad Nacional de Córdoba y muy vinculado a la serie. Bienvenido, David. Un gusto tenerte aquí en el piso. Muchas gracias, un gusto para mí también estar aquí. Vimos anoche que Merlí le dice en un momento a Joan Capdevila, que es uno de sus preferidos, que los adolescentes tienen una idea naif del amor. ¿La tienen realmente? Bueno, qué pregunta en relación con el amor. Yo creo que el amor en sí tiene algo de naif. No es solamente una cuestión adolescente, como dice Merlí, sino que hay que tener una idea un poco ingenua del amor, un poco idealista también del amor. Hay una frase que se toma de la literatura, no recuerdo el autor ahora, pero que dice que todo amor que no se cree eterno es odioso. Todo amor que no se cree eterno es odioso. O sea, deja de ser naif. Claro, un poquito que hay que creer un poquito en el amor eterno, en el amor perfecto, en un punto, para luego, bueno, en todo caso adecuarlo a otras pretensiones. Hay que escuchar más Sabina, decís vos. Claro, algo así. Bueno, hacemos la primera pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa empezamos a desarmar este capítulo y a repasar las principales escenas de lo que ocurría anoche. No se vayan. Seguimos aquí en este debate de Merlí. Vamos a empezar a ver todo lo que sucedía anoche y uno de los temas centrales fue el prejuicio de Coralina o el modo en que Coralina enfrenta a Berta, no la quiere mucho, le dice que va mal vestida, que no tiene que ir tan provocativa a clase y eso por supuesto que a Berta le molesta, le incomoda y... Claro, en un momento también le dice que las mujeres tenemos una magia y que si va así vestida la va a perder. Eso llega a decirle. ¿Cómo lo viste vos, David?
Bueno, me parece que el problema ahí es de Coralina, digamos, de la cap de estudio, la jefa de estudio. El problema cuando se ocupan lugares de autoridad es cuando la persona que está ocupando ese lugar se cree que es eso, esa función que está representando, y se cree que tiene que todo funcionar a la manera en que considera que tiene que funcionar. Que es un poco la diferencia que dice Tony. Tony dice, yo estoy cumpliendo una función, me obliga a esta función, está como un poco separado de esa función, pero sabe que le tiene que cumplir. En cambio, Coralina abarca eso y dice, la cosa tiene que ser como a mí me parece, incluso cómo se viste cada uno. Bien. Silvia, ¿está bien marcado lo de Coralina hacia Berta o no? Bueno, coincido con David, digamos, más el problema de la profesora, también es una profesora más adulta, digamos, que le marca ahí un poco la cancha a la estudiante. Visto desde los sujetos, bueno, ella también le contesta, yo hago lo que quiero, yo me visto lo que quiero. También son partes del juego de las escuelas y es parte de la atención, es decir, cada uno puede hacer lo que quiere en una institución, cada uno puede vestirse como quiere en una institución, digo porque el problema era el escote, ¿no? El escote, la remera. Bueno, y ahí yo no diría que hay una forma única de resolverlos en las instituciones. Cada escuela lo resuelve de distinto modo, ¿no? El problema es el escote porque le dice, yo necesito que los chicos o los estudiantes estén más concentrados en la materia, en el contenido y no en tu escote. Eso es lo que le dice Coralina, como si los varones no fueran autónomos. ¿Qué viste vos ahí, Emi? Sí, también coincido con acá mi compañero que la profesora cumple un rol, pero en este caso ya sobrepasa un límite que se cree con el derecho de opinar sobre su vestimenta y su expresividad personal, ¿no? Que pasa mucho en la sociedad, a mí también me ha pasado muchas veces que por cómo te vestís la gente se cree con el derecho a opinar y decirte cómo vestirte, ¿no? Que, bueno, claramente no está bien. Acá Silvia también decía que, bueno, es una escuela, es verdad, a veces hay algunas normas, pero bueno, creo que este no es el caso. Creo que acá en esta escuela se pueden vestir como los estudiantes prefieran, pero sí, no va que le haya dicho ese comentario. ¿Ha ido vestido de manera diferente a lo que se espera alguna vez a la escuela o no? Yo sí, no tanto porque, bueno, hay uniforme, ¿no? Pero sí, me ha pasado que con uñas pintadas, con maquillaje o incluso el pelo. ¿Y te marcaban la cancha, como dice Silvia? Sí, me marcaban la cancha. Sí, me decían como, bueno, esto es una escuela, no venís a modelar. Pero me lo decía una profesora de maquillaje. ¿Lo vivías de la misma forma que Berta o Sí, totalmente. con molestia? Sí, es molesto porque uno, bueno, principalmente en la adolescencia, la secundaria suele ser como el espacio principal donde uno socializa y se quiere mostrar y expresarse como uno es. Y a raíz de eso crear vínculos, crear proyectos, etc. Y bueno, si uno no se puede expresar, es igual al resto. Claro. Pablo, lejos de ser estoica, Coralina es todo lo contrario, ¿no? No, porque en verdad aparece la misma idea en juego, ¿no? Que plantean los estoicos, que tiene que ver con el dominio de las pasiones. Porque en verdad ahí la apelación que se hace al estudiante varón, tiene que ver también con el cuerpo, ¿no? Como un lugar que desencadena la pasión, ¿no? En un momento incluso cuando Merlí está presentando a los estoicos, hay una referencia a si también había que evitar el sexo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la sensualidad, la sexualidad, el cuerpo, aparece como un elemento perturbador, claro, ¿no? Entonces, en verdad, ahí aparece Berta introduciendo con su cuerpo, su sensualidad, digamos, las pasiones dentro del aula, ¿no? Y de hecho Coralina le hace una acotación que también aparece en esa escena, en la que le dice, tú no eres tan buen estudiante, deberías concentrarte
en la tarea intelectual, ¿no? Hay como esa separación que tenía que ver con la razón, el intelecto, y el cuerpo y las pasiones por otro lado, que es una vieja dicotomía en el campo de la filosofía y que los estoicos la toman, ¿no? ¿Verdad? Y Coralina parece como un representante como del estoicismo marcando esa línea, ¿no? Las pasiones, el cuerpo, la sexualidad fuera de aquí. A pesar de que tenga que ir al choque con ella. Bueno, y en esa línea, en ese sentido, aparece Millán, que es el nuevo profe de castellano, y se le encuentra a Berta en la parada del colectivo. Bueno, Berta baja todas las barreras con Millán, se entrega, porque él la interpela desde otro lugar. Así lo viste, Silvia. Quizás allí haya una clave para pensar, ¿no?, la tarea pedagógica. Sí, también la diversidad de docentes y la diversidad de puntos de vista, ¿no? Digamos, este profesor ve otra cosa en la alumna distinta a la que veía Coralina, ¿no? Pero también me parece que lo que arrastra todo este capítulo, después seguramente lo sé, son las tensiones que genera hacer lo que uno quiere, o los efectos que genera hacer lo que uno quiere, ¿no? Es decir, bueno, los actos tienen efectos en los otros, ¿no? Y me parece que está jugando todo el tiempo este capítulo sobre este tema, ¿no? Bueno, el efecto que tuvo de que ella vistiese con su remera escotada en clase, reaccionó Berta, pero Berta también hizo lo que quiso, dijo lo que quiso, Coralina, perdón. El profesor de castellano también dijo y expresa lo que quiere, ¿no? O sea, está ahí en juego qué pasa en ese terreno, como dice Pablo, en el terreno de las pasiones, digamos, ¿no? De expresar lo que uno siente. Y hablando de tensiones, justamente vimos anoche claramente otra tensión entre el rol del director, que es lo que hablábamos al comienzo del programa, y un Merlí que es un desenfadado, un disruptivo total, y se lo confiesa a Tony a Gina. Y esto, bueno, en contraposición de lo que decía Silvia, David, es el único que juega el rol que se espera que se juegue, ¿no? Claro, porque él lo tiene claro que está representando un papel, ¿no? En cambio, a diferencia de Coralina, que es un poco lo que decía hace un rato, ella no tiene claro que se representa ese papel para decir, sino que más bien se lo cree. Digamos, ella es la jefa de estudios y la cosa tiene que ser como ella considera. Y creo que el capítulo trabaja mucho la cuestión de la imagen, por un lado, y una pregunta que voy a ver si la vamos pudiendo desarrollar a medida que vayamos hablando de eso, de qué soy para el otro, qué significo para el otro. ¿Qué represento para el otro? Eso es algo que el capítulo lo va trabajando, que tiene que ver, por supuesto, con la imagen también, con el valor que le da. Claro, y en ese, siguiendo un poco tu línea de razonamiento, pareciera, en función de lo que también habla Tony, que la escuela de alguna manera atenta contra la propia, no sé si identidad llamarlo, o el propio, sí, el look en este caso de Berta, ¿no? ¿Así lo viste, Emi? Perdón, sí, un poquito. También, bueno, volviendo un poco a la profesora, que ya lo relacionaba el tema con el sexo, ¿no? Como con esto, el tema sexual, y que era menos, como que le estaba un poco haciendo sentir menos justamente por ese tema, relacionarla por su vestimenta. Le dijo que era indigna. Claro, y que perdía su magia como mujer, como si las mujeres tuvieran que no tener relaciones sexuales, por ejemplo, a diferencia de los hombres. O como si los varones estuvieran todo el tiempo prendidos de una imagen. Claro, totalmente. ¿No? Sí. Re importante eso, dejar bien en claro que, bueno, que por el género de una persona no hay que clasificar y pensar que uno tiene que cumplir un rol. Porque, bueno, ahora estamos hablando de capaz un trabajo de un director, pero de una persona por su género, por su forma de vestir. Está bueno pensar eso, ¿qué soy para la otra persona? Bien. Pero también hacer reflexionar a la otra persona que capaz no es así. Hacerle pensar que, bueno, capaz por mi forma de vestir no podés deducir qué soy, cómo soy. Exacto. Silvia, ¿qué pasa cuando un director se salta las normas? Y los hay también. Es una imagen un poquito estereotipada del director, y que el director está ahí para hacer cumplir la norma, y que él no se puede saltar ese rol.
¿no? Y ahí también juega la imagen de una escuela como encorsetada, ¿no? Que yo disiento un poquito a veces con esa mirada de las escuelas, porque en las escuelas también hay expresiones de los jóvenes, expresiones de los niños, los docentes no son todos iguales, y el director o la directora de una escuela no es que cumpla un rol predefinido, también se construye ese lugar de la dirección, ¿no? Por lo tanto, digamos que no es que viene dado y uno hace lo que tiene que hacer. Claro, no es que venga dado y que tenga que cumplir. También hay distintos tipos de directores, digamos, ¿no? Y que tienen una relación distinta con esa norma. Digamos, creo que lo lleva a un extremo por la discusión con el tema de los estoicos, ¿no? Es decir, bueno, ¿quiénes son los que pueden hacer lo que quieren y quiénes no pueden hacer a su propia voluntad, ¿no? Bueno. Bien. Pero en términos de escuela, sí, perdón. No, digo que traes el tema de los estoicos y de eso queremos también conversar un poco con Pablo, pero vamos a recordar justamente qué pasaba ayer en el capítulo cuando Merlí tiene que agachar la cabeza, invitarla a Gina a cenar y presentársela a su madre. Bueno, la patea y después le confiesa a él en una parte a Eugenie, que es su archienemigo, que tiene que hacer algo que no le cuadra mucho. Lo dice con esas palabras, Pablo, ¿no es cierto? Exacto, sí. Y ahí hay esa tensión que ustedes marcaban, porque en la escena anterior con Tony, también Tony se mantiene como un representante de esa posición estoica, ¿no? De dejar de lado lo afectivo, porque incluso ahí hay una sugerencia cuando él le dice, ¿no?, que lo envidia a Merlí, también hay como un acercamiento con Gina, ¿no? O sea, hay una sensación de deseo hacia Gina por parte de Tony, que empieza a aparecer en escena. Y eso tiene que ver también con él mantener como esa distancia afectiva, que por ejemplo en la escena con Millán vemos que justamente es un profesor que coloca en escena la afectividad, ¿no?, y lo que genera en el otro, pero por supuesto que ahí hay una tensión permanente entre mantener esto de que deseo hacer tal cosa y lo puedo lograr, y bueno, o mantener una postura estoica frente a los vínculos y las relaciones, lo cual es una zona de equilibrio muy difícil, y lo vemos. Merlí es como ya lo hemos dicho en aquella otra ocasión que estuvimos dialogando, es un personaje justamente muy contradictorio, ¿no? Con claroscuros y que va y viene dentro de sus mismas posiciones. Vemos que le sucede nuevamente esto, ¿no? Él dice mantener, evitar los miedos, habla de los estoicos, ¿no? Y lo lleva. Y sin embargo, él se da cuenta que también tiene que terminar cediendo frente a cosas, aunque él, que siempre levanta la bandera de decir yo hago lo que quiero y digo lo que no, en consecuencia actúo en función de eso que digo, vemos que también tiene que ir cediendo terrenos frente a situaciones vinculares en las que inevitablemente tiene que ponerse en una actitud, si se quiere, más estoica, ¿no? Dejar fluir, las cosas son como son. Me quedo entonces con algo tenemos como esa paradójica. Me quedo con algo que decís porque tenemos un psicólogo en la sala y me quedé pensando, ¿no? ¿Tony está con Gina porque quiere ser como Merlí o Tony está con Gina porque realmente le gusta a Gina? Esa pregunta es interesantísima porque también es algo que se juega en varias de las relaciones de este episodio, Coralina Merlí, Merlí Eugenie, Merlí Tony, en donde aquel archienemigo, como vos decías, aquel adversario, también muestra algo de lo que yo quisiera hacer, ¿no? En ese punto. Después lo vemos con Eugenie cuando está con los dardos, haciendo medio como de Merlí. Ese que había sido su enemigo termina siendo un poco más como él. Entonces sí. Todos finalmente quieren ser como Merlí. Algo de eso un poquito hay. Él genera esa fascinación también, ¿no? Su personaje. Claro. Bueno, hacemos una nueva pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa, por supuesto, seguimos desarmando este capítulo. No se vayan. Emi, ¿tienen un concepto naif ustedes de las relaciones o no? Bueno, lo habíamos hablado hace un ratito ya y me interesa bastante este tema porque es muy difícil saber, porque alguien te puede decir qué es el amor, cómo se siente el amor profundo, lo más que hayas sentido en tu vida de amor, es difícil porque no es algo que se pueda transmitir con palabras,
simplemente uno lo vive y te pasa si tenés suerte, ¿no? Yo creo que, bueno, soy joven y me he enamorado, pero capaz una persona me dice, no te enamoraste porque tenías 14 años. No es eso el amor. Recién te enamorás cuando sos grande. Y es algo que no creo que se pueda responder, pero para mí capaz, o todos tenemos una percepción naif del amor, o nadie. Lo que pasa es que Merlí lo mira con sus propios ojos, con sus propios prejuicios, ¿no? Él tiene muchos prejuicios respecto de las relaciones. Bueno, ¿qué? Ahora vas a presentarla, vas a hacer una cena. Claro. Lo mismo que le pasa a él se lo traslada al pobre Joan. Sí, un poco él discute ese amor empaquetado, el amor que ya viene vendido así, ¿no? El caminito que conocemos, el conocer la pareja, sentir el enamoramiento, luego el amor, esa pasión que debería perdurar durante toda la vida, irse a vivir juntos. Él cuestiona eso, que evidentemente tiene que ver con su problemática en torno a eso, Merlí. Pero sin embargo, a mí me da la sensación de que los jóvenes viven el amor y la sexualidad también de manera muy diferente a lo que Merlí cree que la viven, ¿no? ¿Cómo se vive la sexualidad hoy en mí? ¿Hay prejuicios en torno a eso? Y bueno, ahora... ¿Se permiten probar otras cosas? Sí, totalmente. Antes, hace un par de años, sí estaba esta idea, bueno, de la profesora de creer que la mujer que, por ejemplo, tiene muchas relaciones sexuales y explora ese lado, no es digna, por ejemplo. Ya ahora se está abriendo más el tema y se está desapareciendo esa teoría, por suerte, ¿no? ¿Y se permiten probar probar si te gusta una chica o un chico? Y la idea sería que sí. Yo, por ejemplo, siempre doy como consejo, bueno, probá sin prejuicio. Si no te gusta, genial. Si te gusta, mortal. Aprendiste algo nuevo sobre vos, experimentaste y capaz eso lo podés aplicar en otras áreas de tu vida y explorar cosas que nunca habías hecho antes. Pero sí, bueno, hablando del tema Y no hace falta ser bisexual, tener esa etiqueta. Es como que se trasciende un poco eso, ¿no? Sí, al día de hoy puede trascender un poco. Y las definiciones de orientación sexual, las etiquetas, si se quiere, van variando con el tiempo, cada vez se van abriendo más. Bueno, con la bisexualidad nosotros estábamos hablando hace rato sobre la pansexualidad también. ¿Pansexualidad? ¿Qué es eso? La pansexualidad. Sí, bueno, psicólogo si no me equivoco. Ya tenía una teoría una definición de que, bueno, una persona pansexual es una persona que se enamora de la otra persona sin importar el género, sexo, etcétera, ¿no? Sin la identidad de género. Claro. Pero bueno, a raíz de eso también hubo otras discusiones con respecto que para esa definición ya estaba la bisexualidad. La bisexualidad al día de hoy no abarca solamente hombre y mujer, sino también los otros géneros que existen y personas no binarias, ¿no? Entonces, bueno, está eso de que dicen que la pansexualidad no existe y que para eso ya está la bisexualidad. Pero bueno, para mí, hoy en día, bueno, uno no te puede decir qué ser y qué sentir, porque uno nunca sabe qué siente el otro. Silvia, hablemos de ESI un ratito, ¿te parece? Sí. ¿La ESI llega realmente a cubrir todas estas expectativas de los y las adolescentes? Está en camino, ¿no? Está en camino y ojalá que todas las escuelas implementen la ley de educación sexual integral. Es todo un proceso largo y bastante diverso según las escuelas y según también las posiciones de los mismos directores, ¿no? Hablando del tema de los directores, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Digamos, de una educación sexual integral que llegue a contemplar todas las variantes, digamos, de lo que implica una educación sexual, ¿no? Integral, exactamente. La pansexualidad me pareciera que sí que es naif, ¿o no? Es como enamorarse ya, ni siquiera es como enamorarse del amor per se. No sé si la llamaría naif, sino más bien me parece que muestra algo claro que hasta hace unas épocas no estaba del todo claro, que era que amamos algo en alguien, ¿no? Antes eso estaba muy compartamentalizado, si lo estoy diciendo bien, entre el hombre con la mujer o mujer con el hombre.
Hoy está un poco más liberado todo ese disfraz, vamos a decirlo de esa forma, que esas condiciones que tenían que tener, que tenía que gustar un hombre, una mujer o como sea, o el amor, ese amor etiquetado también como veíamos hace un rato. Y me parece que está más claro que se ama algo en alguien, sea ese alguien del género que sea, ¿no? Me parece que ese es el punto. Más que naif, me parece que está más esclarecido eso en un punto, aunque igualmente, por supuesto, causa problemas, conflictos, malentendidos. No es la solución tampoco. Digo, en el terreno de la sexualidad y del amor siempre nos encontramos con algo, con algún obstáculo. Siempre va a estar. Bien, ¿no? Bien. Y en ese sentido me parece que sí tiene que ver con esta línea del estoicismo, Pablo, ¿no es cierto? ¿O no? También me equivoqué acá. Sí. No. Ahí emerge quizá el gran, la diferencia que puede aparecer en ese diálogo tan interesante, ¿no? que tiene ahí Merlí con el caso con Joan. Tiene que ver también con hacer lo que uno siente, ¿no? Porque ahí hay una diferencia que tiene que ver también con la sexualidad, ¿no? Emerge lo que uno realmente siente. Los adultos quizás tenemos, por las propias experiencias, ¿no? Merlí le señala, lo vas a arruinar, ¿no? Si juntás a la familia, ¿no? Él coloca también sus propias frustraciones de la vida amorosa o de la vida, de lo que tiene que ver en los vínculos en relación al amor. Lo coloca en el estudiante, ¿no? En el adolescente, ¿no? Que le termina para mí dando una lección también en varios sentidos, ¿no? Porque le dice, bueno, yo solo sé lo que siento. Bueno, ¿no? Vamos a recordar eso. Tenemos ese fragmento. Y creo... Sí, tenemos dale, ese fragmento. Me parece que es muy interesante ese fragmento. Dale, lo recordamos y después seguimos hablando de eso, justamente. Bueno, ahí lo veíamos, Pablo, lo que recién comentabas. Primero pareciera que Merlí le da una lección a Joan y termina siendo Joan el que le da la lección a él, ¿no? Sí, y es muy bueno lo que aparece incluso con relación a la escucha, ¿no? Porque Merlí y los adultos en general siempre nos ponemos en ese lugar de dar el consejo, ¿no? Y no escuchar tanto al otro, ¿no? Y entonces él le dice, no, Joan, también, bueno, aunque soy joven, también sé escuchar, ¿no? Y le dice, yo hago lo que siento. Y ahí le da como una lección también, porque Merlí, que se embandera con yo hago siempre lo que siento, en verdad está cargado de miedos, en relación incluso al compromiso, ¿no? Vincular, amoroso. Claro, ¿no? Claro, está cargado. Incluso Joan le dice, en una pareja hay que dejar en claro la relación que se quiere. Y ese es el gran problema que en ese momento está teniendo Merlí. Pero ojo que también Joan, y aparece en escenas, termina un poco rápidamente asfixiando de ese compromiso a Mónica, ¿no? La comienza como a asfixiar. Y a su vez Merlí aparece como en un vínculo que quiere ser más liberador, con más oxígeno. Pero en ambos aparecen los miedos, porque también Joan tiene un miedo a perderla y de algún lugar la asfixia, ¿no? Me parece que el capítulo tiene toda esa tensión permanente entre los miedos, las preocupaciones, ¿no? Que en definitiva nos terminan perturbando todo el tiempo. O sea, es muy difícil ser estoico. Quizás sea la lección final del capítulo, ¿no? Porque los estoicos es mantenerlos libres de las preocupaciones, de los miedos. Y vemos que los sujetos humanos estamos cargados de preocupaciones y de miedos. Y aparece en el capítulo la dificultad de poder ser estoico, ¿no? Queda claro en ese capítulo. Y como bien decía Pablo, David, Merlí, bueno, tiene una propuesta de amor abierta, Joan tiene una propuesta completamente diferente, más conservadora, pero también ahí aparecen algunos rasgos como de, no sé si de violencia podríamos decir, o de control para con Mónica. Lo vimos también en el capítulo de anoche cuando le dice, claro, vos vas a hacer el trabajo con Bertie y no le gusta, no me gusta que te mire Gerard. Es como que tiene ahí una cosa ahí medio peligrosa. Sí, está bueno esto que señalaba Pablo de la contraposición entre la propuesta de Merlí y la propuesta de Joan, pero también hay que tener en cuenta que Joan, no sé si es lo que él quiere, ¿no? Está muy presionado por los padres, o sea, se lo muestra todo el tiempo en el capítulo, cómo los padres están presionándolo para eso, para conocerla a ella, para que le invite los domingos, bueno. Pero también, y es una lectura que hago del capítulo en general también, el capítulo trata, por supuesto, de los estoicos, pero creo que tiene que ver también con la cuestión de el imponer el yo, imponer el poder, imponer las pasiones, que son del yo siempre, digamos, el amor, el odio, el egocentrismo, el egoísmo, el poder. Entonces,
Sí, eso también muestra el capítulo, cómo cada uno va queriendo que el otro haga o se asemeje lo más posible a lo que quiere o al yo mismo, digamos, de cada uno, a lo que le parece a cada uno. Tanto Coralina como, Sí. como Merly, como Joan, como los padres de Joan. Bien. Emi, ¿ves que Joan tiene una relación controladora para con Mónica? No sé si controladora sería la palabra, pero sí, es bastante notorio esto de que él se ve bastante presionado y quiere que la relación sea de tal forma como él cree que debería ser una relación. ¿Pero da para que se enoje porque va a hacer el trabajo con otra compañera y no con él? Claro, claramente no. Claro, a eso sí me parece un poco controlador. No un poco, controlador. ¿Da para sí, que se enoje porque Gerard lo mira, por ejemplo? ¿La mira a ella? Claro. Como si ella no fuera una planta, digamos. Claro, como si ella decidiera que si lo miran o no. Sí, ahí juega mucho los celos y también esto que dijiste vos, del miedo a perderla, capaz, pero no, claramente no. No está bueno que se controle eso. ¿Cuándo los celos se convierten en violencia? Estás haciendo preguntas muy complicadas. En relación con lo que decíamos recién del control, me parece que aparece eso en Joan cuando él nota una cierta herida narcisista, digamos, ¿no? Entonces, no soy tan importante para vos porque haces el trabajo con Berta, no soy tan... Bueno, y los celos se convierten en violencia cuando se juega algo del orden de la persona que lo perpetra así, de esa forma, cuando se juega algo del orden de un peligro para sí mismo. Claro. Volvemos a la cuestión de cuando el yo está... Atentado. Sí, exacto. Bien, bien. Hacemos la última pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa vamos a hablar un poco de los duelos, porque también lo vimos anoche en una de las escenas con Olivier y su madre. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, vamos llegando al final, siempre nos pasa lo mismo, nos quedan un montón de temas afuera por conversar y una cosa que pasó anoche puntualmente tiene que ver con Oliver, con la relación con sus padres después de haber muerto su hermano, con los duelos familiares, que me pareció un tema en sí mismo muy importante para trabajar, sobre todo pensando que íbamos a tener aquí en el piso David. Me gustaría saber qué viste puntualmente de esa escena, si es una escena que está bien retratada, los duelos familiares. ¿Qué viste? Me parece que está tratada de una manera bastante cruda, digamos, o sea, de cómo la madre se queda con ese duelo y no puede salir de ahí, que por supuesto que se entiende y es debe ser uno de los duelos más difíciles de superar, si se supera. Pero Oliver ve que no hay lugar para él, ¿no? Y por eso decía al comienzo de qué soy yo para el otro. Es decir, Oliver se queda un poco con la pregunta de si la pérdida es más importante que yo, ¿no? Claro. Y eso sucede muchas veces en la familia, cuando se le da mucho lugar a un duelo, ¿qué pasa con los demás, no? No es que haya una técnica, un método universal, pero bueno, son efectos que tiene el duelo, ¿no? Entonces, ¿qué lugar queda para mí ante la persona que está atravesando ese duelo por la pérdida de un hijo, por ejemplo? Muchísimas gracias, David, por haberte sumado a nuestro debate. Emi, ¿qué fue lo que más te queda del capítulo? Me gustó mucho la situación con Berta y también de los amigos, de que capaz se reían de pronto y bueno, también sucede este choque de, ¿cómo es? El coloradito. Oliver. Oliver. Que se enoja con su amigo porque, bueno, reconoce que está mal. Porque se ríe de Berta. Claro, y reconoce que está mal y eso está bueno hablarlo. Si lo ves en tu entorno, hablarlo. Y decir, bueno, che, tal vez no está Y está bueno que pase entre varones también, ¿no? Porque Totalmente. viste, hay una cuestión sorora entre las mujeres que me parece que ya está bastante claro, pero que pase entre varones también me parece que está bueno. Sí, y es re importante, hay que implementarlo muchísimo. Muchísimas gracias, Emi Lane, por haberte sumado también a nuestro debate. Silvia, ¿qué fue lo que te deja este capítulo? Bueno, lo que decías antes, me parece que esa tensión que la tiene cada uno, que es entre hacer lo que uno quiere y hacer lo que se debe, digamos, ¿no? Entre esa tensión entre la norma o normatizar las prácticas, normatizar las relaciones, como le pasa, me olvidé el nombre a Tony, del joven que tiene la novia que se llama Mónica. Joan, sí. Joan, ¿no? Joan Capdevila. De ponerle un molde a ese...
¿Cómo? Digo, se llama Joan Capdeville el personaje que trata hace... de ponerle... Bien, que trata de ponerle un molde a esa relación, ¿no? Y hacer, digamos, el deber ser de una pareja, presentarse a sus padres, que vayan los días sábados, que vayan los domingos a comer, ¿no? Y en oposición a ese amor libre, que no se ve, de verse cuando tienen ganas, que el deseo fluya, ¿no? Digamos, esa oposición constante me parece que está muy bien lograda en el capítulo, y que ninguno de los personajes ahí es del todo libre, ni ninguno de los personajes está totalmente normatizado, ¿no? Digamos, siempre hay lugar justamente para la tensión, y es en la tensión es donde surge el pensamiento, la duda y la resolución de los conflictos que le genera esa tensión, ¿no? Y que cada uno lo resuelve como puede, cada institución lo resuelve también como puede. Así que eso me pareció muy bien logrado, la tensión entre el deber y el placer, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que queremos, o hacemos lo que podemos, o hacemos lo que debemos, ¿no? Bien, muchísimas gracias Silvia Cerveto por haberte sumado también a nuestro debate. Pablo, reflexión final del capítulo. Bueno, esto es como para el psicólogo también meter alguna cuchara más, pero hay una tensión, como dice también Silvia, entre lo que es el ello y el todo, ¿no? O sea, es una tensión ahí que está presente. Quizás ahí la reflexión final es qué difícil es encontrar ese espacio del equilibrio, y que la existencia tampoco puede comprenderse sin las pasiones que la sustentan y la animan, ¿no? Son un motor vital de nuestra vida. El tema siempre está en los extremos, ¿no? Las pasiones extremas o el dominio absoluto de la pasión por medio de la razón es quizás los dos puntos extremos que hay que evitar, ¿no? Y entonces yo siempre termino en el justo medio aristotélico, ¿no? Hay que encontrar el punto medio de equilibrio entre estas tensiones, y es muy difícil de encontrar, ¿no? Y nos lleva toda una vida el aprendizaje, y probablemente nunca lo lleguemos del todo a solucionar este asunto, pero es un equilibrio permanente en nuestra existencia, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Lo lindo que coloca el capítulo. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a poner los pies en agua caliente y a escuchar Vivaldi. Escuchar las 4 estaciones de Vivaldi ahora. Así completamos. Muchas gracias. Despedimos nosotros hasta el próximo debate.